¿Alguna vez llegaste a casa sin recordar el camino, sin una sola imagen del trayecto, como si alguien más hubiera manejado tu cuerpo mientras tú estabas en otro lugar, en una conversación que no ocurrió, en un problema que todavía no existe, en una escena que ya pasó hace semanas, y que de algún modo sigues repasando una y otra vez, como si hubiera algo en ella que todavía no terminaste de resolver, como si tu mente se negara a soltar algo que el mundo ya olvidó, y sin embargo, ahí estás, de nuevo, en ese momento, en esa frase que dijiste o que no dijiste, en esa mirada que no supiste interpretar? Eso no es distracción, no exactamente, aunque se le parezca mucho desde afuera, aunque tu cuerpo esté sentado en una silla con los ojos abiertos mientras la gente a tu alrededor cree que los estás mirando, que estás presente, que estás ahí, cuando en realidad llevas varios minutos habitando un territorio que no tiene coordenadas geográficas, que no está ni aquí ni allá, sino sostenido únicamente por el movimiento interno de una mente que no ha aprendido a detenerse, o que aprendió a hacerlo hace tanto tiempo, que ya no lo recuerda como algo que alguna vez fue posible. Eso es otra cosa, y entender qué es exactamente esa otra cosa puede cambiar la manera en que te relacionas contigo mismo, no de un día para el otro, no de forma dramática, no como una revelación que lo resuelve todo, sino de una forma más silenciosa y más honesta. La forma en que cambian las cosas cuando alguien finalmente le pone nombre a algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca tuvo palabras suficientes para ser visto. Hay una señal que la mayoría de las personas llevan consigo durante años sin reconocerla como señal. La tratan como ruido de fondo, como parte del paisaje, como el sonido de la ciudad que ya no escuchas porque está ahí siempre, porque te acostumbraste, porque un día simplemente dejó de ser un dato nuevo y pasó a ser parte del mundo que das por hecho, esa clase de cosas que solo notas cuando desaparecen, no antes. Esa señal es la incapacidad de tolerar el presente sin modificarlo mentalmente. No es agresión, no es crueldad, no es violencia en ningún sentido visible, y por eso es tan difícil de detectar, porque no se parece a lo que normalmente llamamos peligroso, no levanta banderas, no activa alarmas, al contrario. Muchas veces se disfraza de reflexión profunda, de análisis cuidadoso, de preocupación genuina, de responsabilidad, como si el hecho de pensar mucho en algo fuera automáticamente una forma de cuidarlo, cuando a veces es exactamente lo contrario, cuando a veces pensar mucho en algo es la única manera que encontró la mente de no tener que enfrentarlo de verdad. Piensa en una situación que te genera ansiedad, algo que todavía no ocurrió pero que ocupa espacio en tu cabeza todos los días. Una conversación difícil que tienes pendiente, un resultado que esperas con inquietud, una decisión que sigues postergando porque cada vez que te acercas a tomarla, aparece una nueva variable que justifica esperar un poco más, solo un poco más, hasta tener toda la información, hasta que el momento sea el correcto, hasta que te sientas listo, aunque en el fondo sabes que esa sensación de estar listo probablemente no va a llegar de la manera en que la esperas, porque no llega así. Porque la mente que está en ese ciclo no reconoce el momento adecuado cuando llega, lo pospone también, le busca un defecto, le encuentra una razón para dudar. Lo que la mente hace en esos momentos es algo que los investigadores del comportamiento llevan décadas estudiando con distintos nombres y desde distintos ángulos, pero que en su núcleo comparten una misma estructura. La mente genera simulaciones, construye escenarios posibles, los evalúa, los modifica, los descarta, genera otros nuevos, y todo ese proceso ocurre con tal velocidad y con tal automatismo, que para cuando te das cuenta, ya llevas varios minutos dentro de una historia que no es real, en un mundo paralelo construido enteramente con material del pasado y proyecciones del futuro, sin un solo elemento del presente, sin una sola sensación de lo que está ocurriendo ahora mismo en tu cuerpo, en la habitación, en el instante exacto en que existes. Y aquí es donde aparece lo que este video quiere explorar, porque no se trata de juzgar ese proceso, no se trata de decirte que pensar está mal, ni que planificar es un error, ni que la anticipación es una trampa. Se trata de algo más específico. Se trata de preguntarte si tú controlas ese proceso, o si ese proceso te controla a ti, si puedes elegir cuándo entrar en él y cuándo salir, o si simplemente te encuentras dentro sin haber tomado ninguna decisión consciente al respecto. Si esa voz que piensa en tu cabeza es una herramienta que usas,
o si se ha convertido en algo que funciona por su cuenta, con sus propios horarios, con sus propias urgencias, con una agenda que tú nunca aprobaste explícitamente pero que de algún modo sigues cumpliendo. Una mente que no puede dejar de procesar el presente como si fuera un problema a resolver no es una mente poderosa, aunque parezca activa, aunque parezca ocupada, aunque produzca mucho contenido interno, porque el poder real de la mente no está en su capacidad de generar pensamientos, sino en su capacidad de elegir cuáles pensamientos merecen atención y durante cuánto tiempo, y cuando esa capacidad se erosiona, cuando los pensamientos dejan de ser invitados y se convierten en ocupantes, cuando la mente pierde la habilidad de simplemente estar sin hacer nada con lo que está, entonces se vuelve peligrosa, no para los demás, sino para la persona que la habita. No lo digo como advertencia dramática, lo digo como descripción, porque hay algo que cambia en la vida cotidiana cuando este patrón lleva mucho tiempo instalado, algo que se vuelve lento, pesado, como si cada situación requiriera más energía de la que debería, como si las cosas simples dejaran de sentirse simples, como si incluso los momentos buenos tuvieran un fondo de tensión que no termina de irse, una especie de ruido de fondo que acompaña todo, que convive con la alegría sin anularla completamente pero sin tampoco dejarla estar del todo limpia, sin interferencias. Eso tiene una explicación funcional, no metafórica, cuando el sistema nervioso está continuamente activado por pensamientos que el cerebro procesa como amenazas reales, aunque sean imaginarias, aunque sean posibilidades que probablemente nunca ocurran, el cuerpo responde como si ocurrieran, libera las mismas moléculas, activa los mismos circuitos, contrae los mismos músculos, regula la respiración de la misma manera que lo haría si hubiera un peligro presente, y no solamente uno simulado, y esa activación sostenida, ese estado de alerta que no tiene un objeto real al que responder, es lo que con el tiempo produce el tipo de agotamiento que no se va con dormir, el tipo de tensión que no se va con descansar, porque su origen no es físico, su origen es el movimiento incesante de una mente que no sabe cómo detenerse. Y la señal más clara de que este patrón está presente no es el cansancio, aunque el cansancio esté ahí, no es la ansiedad, aunque la ansiedad esté ahí, no es ninguna de las cosas que normalmente identificamos como síntomas. La señal más clara es mucho más cotidiana, mucho más silenciosa, mucho más fácil de ignorar porque ocurre todo el tiempo y en todas partes. La señal es la incomodidad ante el silencio. No el silencio exterior, no la ausencia de ruido en el entorno, sino el silencio interior, ese momento en que no hay nada específico que resolver, en que no hay un problema urgente, en que el cuerpo está quieto y las circunstancias externas son neutras. Y sin embargo, algo se mueve, algo busca, algo empieza a generar contenido como si la mente no pudiera tolerar estar vacía, como si el vacío fuera peligroso, como si no pensar en nada fuera una forma de perder el control de algo que siempre hay que vigilar. Ese momento de incomodidad ante la quietud es la señal, porque una mente sana no le teme al silencio. Una mente que funciona con cierta fluidez puede estar presente en un momento sin necesitar llenarlo de análisis, puede observar sin inmediatamente categorizar, puede sentir sin inmediatamente buscarle una causa, puede estar sin inmediatamente preguntarse para qué está. Y cuando esa capacidad desaparece o nunca se desarrolló, cuando cada momento de calma genera automáticamente una búsqueda de algo en qué pensar, algo en qué preocuparse, algo que necesita atención, entonces el patrón está consolidado y funciona de manera autónoma, sin necesitar permiso, sin necesitar que tú lo actives conscientemente. Esto no tiene que ver con la inteligencia. No es una cuestión de cuánto o qué tan bien piensan las personas. Hay personas muy inteligentes atrapadas en este patrón, y personas que no se definen por su capacidad analítica, que lo atraviesan con mayor facilidad, porque no se trata de pensar mejor, sino de poder no pensar, cuando no es necesario, de tener acceso a esa otra forma de estar en el mundo que no requiere procesamiento constante, que permite simplemente recibir la experiencia sin inmediatamente convertirla en información a analizar. Lo interesante, lo que no siempre se menciona cuando se habla de este tema, es que este patrón no aparece de la nada. No es un rasgo de carácter con el que se nace, aunque hay personas con mayor predisposición hacia él que otras, generalmente se instala como respuesta, como una solución que la mente encontró en un momento en que tener el control de los pensamientos, en que anticipar lo que podría pasar,
en que estar siempre un paso adelante del peligro era efectivamente útil, era adaptativo, era lo que permitía navegar una situación que no era segura o que no era predecible. El problema no es que la solución se instalara, el problema es que una vez instalada, una vez que la mente aprendió que pensar mucho protege, que anticipar protege, que no bajar la guardia protege, esa estrategia tiende a generalizarse, a aplicarse incluso en contextos donde ya no hay nada de qué protegerse, donde el peligro original desapareció hace tiempo, pero la respuesta sigue activa, sigue vigilando, sigue procesando el presente como si todavía contuviera la amenaza que alguna vez estuvo ahí. Es como si el sistema de alarma de una casa siguiera disparado años después de que el incendio se apagó, no porque haya fuego, sino porque aprendió a responder al calor, y ahora responde también a la luz del sol, a una vela, a la temperatura de un café, porque su calibración quedó alterada, porque lo que alguna vez fue sensibilidad útil, se convirtió en hipersensibilidad sostenida, que ya no distingue con precisión entre lo que es peligroso y lo que simplemente está presente. Y la mente que funciona así no lo sabe, no de manera directa, no con esa clase de conciencia que permitiría simplemente elegir hacer las cosas diferente, porque desde adentro el procesamiento constante no se siente como un exceso, se siente como lo normal, se siente como lo que se supone que hay que hacer para funcionar bien, para no cometer errores, para estar preparado. Y quien nunca experimentó la alternativa difícilmente puede imaginarla, del mismo modo que alguien que siempre vivió con tensión muscular crónica, no sabe lo que es tener los músculos completamente relajados, no tiene esa referencia corporal, no puede acceder a ella voluntariamente porque nunca supo que existía. Y aquí quiero hacer una pausa, porque hay algo que necesito decir con claridad antes de continuar. Este video no va a resolver ese patrón, no soy psicólogo clínico y esto no es terapia. Y aunque comprender algo puede ser el primer paso para relacionarse con ello de manera diferente, la comprensión sola no deshace años de un hábito que se consolidó en el sistema nervioso, que tiene raíces en la historia de una persona, que responde a una lógica que fue real en algún momento. Entender por qué funciona así no equivale automáticamente a que deje de funcionar así, aunque, y esto también es verdad, sin comprensión el cambio es mucho más difícil, porque cambiar algo que no puedes ver es como intentar reparar algo en la oscuridad. Puedes hacerlo a tientas, pero se tarda más, se cometen más errores, se abandona más fácilmente. Lo que sí puede pasar al escuchar esto, lo que me parece razonable esperar, es que algo se vuelva visible que antes no lo era, que ciertos momentos del día empiecen a ser reconocibles de una manera distinta, que cuando aparezca la incomodidad ante el silencio puedas verla como lo que es, como un patrón habitual del sistema, no como una evidencia de que hay algo urgente que resolver, no como una señal de que hay un peligro que necesita atención, sino simplemente como la respuesta automática de una mente que aprendió a estar siempre alerta y que todavía no sabe cuándo puede descansar. Ese reconocimiento, ese simple acto de ver el patrón mientras ocurre sin fundirse con él, sin creerle completamente, sin seguirlo automáticamente hacia el siguiente pensamiento y el siguiente, es una forma de ejercer algo que muchos describen como presencia, pero que en términos más precisos, es simplemente la capacidad de no ser arrastrado, de estar en el momento sin que el momento tenga que convertirse inmediatamente en material para pensar. Hay investigaciones que sugieren que la calidad de la atención tiene un efecto medible en el bienestar subjetivo, que las personas que pasan más tiempo en el presente reportan mayor satisfacción con su vida que quienes pasan más tiempo en rumiación o en anticipación, independientemente de lo que estén haciendo. No es tanto el contenido de la actividad, sino el grado en que la mente está efectivamente ahí mientras la realiza, y eso tiene sentido cuando lo observas desde adentro, porque una conversación en la que estás completamente presente es cualitativamente diferente a una conversación en la que estás físicamente pero mentalmente procesando otra cosa, aunque externamente parezcan iguales, aunque el otro no necesariamente note la diferencia. Pero lo que me parece más relevante no son los estudios. Aunque los estudios estén ahí, lo que me parece más relevante es algo más directo, más inmediato, más accesible en la experiencia cotidiana, que es la diferencia entre vivir una experiencia y procesarla simultáneamente mientras ocurre, porque cuando las dos cosas suceden al mismo tiempo, cuando el vivir y el analizar se superponen,
La experiencia pierde textura, pierde presencia, se vuelve más abstracta, más parecida a una idea de la experiencia que a la experiencia misma, y eso tiene un costo acumulativo que es difícil de detectar en el momento, pero que con el tiempo produce esa sensación de que algo falta, de que las cosas no terminan de tener el peso que deberían tener, de que incluso los momentos importantes se sienten un poco irreales, un poco distantes, como si los estuvieras viendo desde detrás de un vidrio. Esa sensación no es rara, no es patológica en sí misma. Muchas personas la describen sin saber exactamente qué es, la llaman con distintos nombres, la atribuyen a distintas causas, al cansancio, a la edad, a las circunstancias, pero parte de lo que la produce es esto, es la distancia entre estar y procesar, entre habitar el momento y observarlo desde afuera mientras ocurre, y esa distancia se construye lentamente. Con cada momento en que la mente eligió el análisis sobre la presencia, con cada vez que la incomodidad de simplemente estar se resolvió metiéndose en un pensamiento, con cada vez que el silencio interior se llenó antes de poder convertirse en algo, no estoy diciendo que eso sea un error, estoy diciendo que tiene consecuencias que a veces no se ven con claridad, porque son lentas y porque se mezclan con tantas otras cosas de la vida cotidiana, que es difícil identificar su origen. Y hay algo más, algo que me parece importante mencionar porque tiene que ver con cómo este patrón se sostiene a lo largo del tiempo, porque no se sostiene solo. No podría, necesita algo que lo alimente, y lo que lo alimenta es la creencia implícita, no siempre formulada como creencia, sino más bien vivida como evidencia, de que el mundo es fundamentalmente impredecible de maneras que necesitan ser controladas, de que si no estás pensando en algo entonces algo se está escapando, de que la vigilancia es lo que mantiene las cosas bajo control, de que bajar la guardia equivale a exponerse a algo que podría salir mal. Esa creencia no es irracional en abstracto. El mundo sí es impredecible en muchos sentidos, las cosas sí pueden salir mal, la preparación sí tiene valor, pero el problema es cuando esa creencia opera sin límites, cuando se aplica a todo y todo el tiempo, cuando la mente no tiene un criterio claro de cuándo la vigilancia es necesaria, y cuándo es excesiva, de cuándo el análisis sirve, y cuándo simplemente gira sin producir nada nuevo, de cuándo pensar en algo ayuda a resolverlo, y cuándo el hecho de seguir pensando en algo es precisamente lo que impide que se resuelva. Porque hay cosas que no se resuelven pensando, hay cosas que solo se resuelven viviéndolas, atravesándolas, dejándolas ocurrir, y una mente que no confía en ese proceso, que necesita tener el control del resultado, antes de permitir que la experiencia comience. Esa mente se convierte en su propio obstáculo, no porque quiera serlo, sino porque está usando la única herramienta que sabe usar en situaciones en las que esa herramienta no es la adecuada. Reconocer esto en uno mismo no es cómodo, lo sé. Hay algo en este tipo de reconocimiento que puede sentirse como una crítica, como si al ver el patrón estuvieras viendo un defecto, algo que debería ser distinto, algo que en otras personas funciona mejor. Y quiero decir que eso no es lo que hay aquí. Lo que hay aquí es simplemente una descripción de cómo funciona algo que funciona de cierta manera, sin juicio, sin comparación, sin la idea de que hay una manera correcta de ser que tú todavía no alcanzaste. Lo que hay es una observación, y la observación dice esto: una mente que no puede tolerar el silencio, que convierte cada momento presente en material para analizar, que interpreta la quietud como peligro, esa mente lleva una carga que no necesita llevar. Lleva el peso de un nivel de activación que el mundo actual no requiere, que el cuerpo no puede sostener indefinidamente sin consecuencias, y que en muchos casos no es la causa de que las cosas funcionen mejor, sino de que funcionen con más esfuerzo del necesario. Y la señal de todo esto, la señal más clara, no es la ansiedad manifiesta, ni el insomnio, ni la dificultad para concentrarse, aunque todo eso puede estar presente. La señal más clara es ese momento específico, el momento en que el silencio interior aparece y algo en ti lo resiste, lo rellena, lo convierte en otra cosa antes de que pueda convertirse en nada, porque en ese momento, en esa pequeña resistencia que quizás ocurre decenas de veces al día sin que lo notes, en ese momento está contenida toda la lógica de la mente que decidió que estar alerta es más seguro que descansar, que pensar es más confiable que sentir, que el control es más valioso que la presencia. No tienes que cambiar eso hoy.
No estoy sugiriendo que lo intentes cambiar de ninguna manera específica, solo estoy diciendo que quizás vale la pena mirarlo, que quizás la próxima vez que notes esa resistencia ante el silencio, no necesites inmediatamente hacer algo con ella, que quizás puedas simplemente verla, nombrarla internamente, reconocerla como el patrón que es, y dejar que eso sea suficiente por ahora. A veces ver algo con claridad es lo más que se puede hacer en un momento dado, y a veces es lo más que se necesita.